Dios te bendiga y bienvenido en este tiempo que tenemos de compartir la palabra de Dios. Y siendo bien enfático y con mucha intencionalidad, provocaremos, o la intención mayor es ver si por medio de la palabra podemos provocar a celos a aquellos que todavía el Evangelio no les ha resplandecido. Claro, realmente estoy citando, no es algo mío, porque tampoco fue algo de Pablo, que quien lo dijo, sino más bien del Espíritu Santo de Dios. Y puso esas palabras en el apóstol Pablo en una ocasión para tratar de dejar saber de que de alguna o de otra forma apelaba el Espíritu de Dios a ver si podía rescatar a algunos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues ahora se va a dar cuenta. El tema escogido por el Espíritu es las obras de la salvación. ¿Cuáles son las obras de la salvación? Y lo primero que quiero enfatizar es que para poder comprender lo que es de Dios, todo, se necesita nacer de nuevo. Y nada de la palabra, y esto ustedes hoy se van a dar cuenta, porque vamos a hablar unas palabras, y por eso digo con mucha exactitud, son para los hijos de Dios, porque por eso dice la Escritura, y es lo que vamos a leer, mire, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Porque los entendidos entenderán, y el saber de muchos entendidos aumentará. Y esa es la intención de la palabra del día de hoy. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora, Señor, y te pedimos que sea usted obrando, Señor, y trayendo aquella que necesita, Señor, recibir una palabra que le pueda salvar su alma, que lo pueda, Señor, mi Dios, conducir a los pies de Cristo Jesús. Y aquel que está en error, mi Dios eterno, que es el que realmente está perdido, Señor, alúmbralo con el entendimiento de tu Escritura. Sabemos, Señor, que nadie puede llegar a ti, nadie puede llegar a no ser que usted lo conceda. Es un don tuyo, es una gracia, Señor. Eso realmente es tu gracia, mi Dios eterno. Abre la luz de los ojos de aquellos a los cuales hoy has determinado, Señor, que el Evangelio de Cristo les resplandezca. Ilumina, Señor, nuestras mentes para poder recibir tu palabra. Danos, Señor, la gracia que necesitamos, Señor, para poder arrojar de nosotros todo espíritu de incredulidad, toda duda, todo escepticismo, toda justificación puesta en obras, puesta en hombres, puesta en cualquier otro método, medio, forma, que no seas tú únicamente, Jesucristo. Por eso te atribuimos gloria, te adoramos, Jesús, porque sabemos que en ti todas las cosas son hechas y por ti subsisten. Y es la fe de los creyentes de Cristo la que por lo cual proclamamos que es el Evangelio el cual anunciamos, Señor. Así que te pido gracias, Señor, en esta hora para poder llevar tu palabra, y gracias para que usted abra los oídos de aquellos que por alguna razón o por un tiempo usted ha permitido que estuvieran en oscuridad o estuvieran cerrados, mi Dios eterno. Y a los entendidos, pues sabemos que usted aumentará el entender. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Y el primer fundamento, este es el fundamento de donde se basa toda la enseñanza. Esta es la plataforma de lo cual hablamos. Y prepárese, como digo yo, y ajústese bien ¿verdad? Los pantalones. Hay un hermanito que dice, y pónganse los cinturones. Pues yo les digo lo mismo, porque hoy vamos a confrontar esta palabra con evidencia bíblica. Y vamos a ver qué van a decir, qué pueden pensar, porque es precisamente el razonamiento crítico no entra en lo que es la salvación. Desde ya te digo, el razonamiento ni los pensamientos, y es por eso que he tratado de impartirlo. Más bien el Espíritu Santo enseña a su iglesia el despertar del Espíritu
para poder entrar en la profundidad del Espíritu Santo, se tiene que morir a un razonamiento carnal, a un razonamiento humano, porque las profundidades de Dios o lo que es del Espíritu no se puede entrar con una mente carnal, porque una mente carnal va a razonar con lógica, y la lógica en el reino de Dios no califica. Para poder heredar todas las promesas del Señor, se tiene que deshacer de la lógica, de la matemática 1 más 1 es 2, porque en la fórmula del Señor todo eso lo contradice. Dios no es una fórmula, y eso es lo que vamos a establecer, porque muchos tuercen las escrituras y el enemigo eso es lo que hace, precisamente para enredar, para cargar a muchos hijos de Dios con cosas que Dios no les llamó. Y hoy vamos a dar un fundamento, pero les digo, agárrense, porque muchos, cuando Jesucristo habló una palabra que ya ustedes han escuchado, Jesucristo dijo meramente él en persona y dijo una expresión. Y dijo, bueno, el que no come mi carne y bebe mi sangre, y se escandalizaron. Y muchos se querían ir, y hasta de los discípulos que lo seguían, se querían ir. Él le dijo, bueno, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro finalmente confiesa la gran revelación y dice, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque eso hace, ahí muere. Y Dios hizo una separación. Cuando Cristo hace esa intervención es precisamente para descubrir los corazones verdaderamente de aquellos que le seguían por el Espíritu, por revelación divina, porque el Padre los trajo, y aquellos que realmente estaban por intereses personales. Dios provocó intencionalmente esto, porque eso lo que hizo fue que descubrió las intenciones y los corazones de los hombres, y ahí es que Jesucristo depuró, purificó sus seguidores. Ahí fue que Jesucristo le dio un corte y dijo, hasta aquí, todos los que me han seguido, hasta aquí. Jesucristo vino y los confrontó con algo que no puede ser entendido ni comprendido si no es por medio del Espíritu. Es tanto el impacto del hablar de Jesús en esa ocasión que a sus apóstoles escogidos los estremeció. Sin embargo, mire esto, ellos dieron la luz que alumbra a todo el entendido el día de hoy. Y fue Pedro el que trajo la revelación. Pedro dijo y confesó y no negó y dijo, en otras palabras, ¿a dónde más iremos? O sea, no entiendo. Es fuerte lo que estás diciendo. Todavía no tengo la capacidad espiritual para entenderlo, pero de una cosa sí estoy claro, que fuera de ti, todo lo que salga de tu boca es la verdad. Punto y se acabó. Y yo no me voy de aquí porque tú tienes palabras de vida eterna. Más adelante pasó el derramamiento y no solo eso, sino otras cosas que no le habían sido reveladas se le fueron añadidas, porque a Dios no se razona por medio de la carne. A Dios se recibe por medio de la fe, y todo es don de Dios, y es lo que vamos a enfatizar, porque es que muchos toman las escrituras de Santiago sin conocer realmente el contexto, y muchos van al desvío porque utilizan las escrituras de una forma equivocada. Pero hoy vamos a darle peso. Solo les repito, la palabra no es para inmaduros, no es para niños, sino para entendidos, hijos de Dios. Para esto es la palabra, para que ustedes conozcan y aprendan y conozcan más del Dios que servimos, y para que no sean manipulados y aprendan a distinguir quién busca manipular con este tema, que realmente, ¿sabes qué? Hoy tú te vas a dar cuenta que hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, separados y escogidos, y que todo procede de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer. Por más que trates de seguir insistiendo, no hay nada. Eso es un don, es una gracia que el Señor regaló y da a quienes Él quiere. Eso es algo que, como dice la Escritura, el Señor tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia, porque esa es la soberanía de Dios. Ahora, ¿cuál es el primer fundamento? 2 de Timoteo 2:19 establece esto. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor.
Y usted puede leer 2 Timoteo 2 para que pueda comprender el contexto de la Escritura y por qué lo dice. ¿Por qué lo está diciendo? Porque es que lo que ya es escogido, lo que ya ha sido lavado y lo que ya ha sido salvado, por más que se levante el enemigo, por más inventos y causas, lo que Dios determinó para entrar en su salvación es salvo y va a heredar la salvación porque Dios se va a encargar precisamente de que se llegue hasta el final. Nosotros obviamente nos mantenemos en fidelidad a Él. Pero bueno, vamos a continuar. Mira lo que dice, cómo lo establece Juan 6:44. Dice, para que usted entienda de una buena vez que esto es un asunto de Dios. Mire lo que dice Juan 6:44. Nadie, y Jesucristo hablando, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Usted lo puede buscar, Juan 6:44. Ahora, ¿qué estamos diciendo con esto? Que es un don, es una gracia, es un obrar, que esa es la obra del Espíritu Santo, es ese obrar, por eso ese es el don inefable, por eso Dios merece toda alabanza y se le atribuye a Él toda gloria, por eso Él es digno de ser alabado, de ser adorado y de ser reconocido, no solo como santo, sino como bueno, como justo, como perfecto, como el Padre que nos ama, porque Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para poder llevar a cabo toda su buena voluntad. Pero estamos solamente en parte de la introducción. Vamos a llegar al punto culminante. Mire el 6, el mismo Juan 6:65 dice de esta forma, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. ¿Ves? Esto quiere decirse que hay algunos que no tienen simplemente el Espíritu de Dios, no van a comprender, porque la comprensión viene por revelación del Espíritu. Jeremías 31:3 dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia, te he atraído. Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor hará. Nuevamente, con cuerdas humanas los conduje. Y aquí el entendido comprende. Cuando estamos hablando con cuerdas humanas es que utilizó instrumentos humanos. Pero el entendido profundamente comprende que es Cristo. Que es Cristo. Porque Cristo se materializó, se hizo carne y Él fue el que finalmente nos condujo a la entrada de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Así hizo. Esta es la obra de Jesucristo, total y completa. Ahora, vamos a entrar en lo que es el tema de, pudiéramos decir, de prejuicio. Un tema que no se puede comprender porque si lo tratas de analizar, y no te lo voy a leer, te lo voy a resumir rapidito, para que tú veas cómo vamos a confrontar lo que es la carne, lo que realmente es la comprensión lógica, y vamos a retar, precisamente ahora se va a descubrir simplemente quién tiene el Espíritu Santo de Dios y quién no lo tiene. Tan sencillo como eso. Y mira qué te hablo. Aunque lo vamos a leer luego, pero te voy a resumir algo. Romanos 4, Pablo, el apóstol Pablo va a poner en contexto que Abraham es justificado por medio de la fe. Ahora, la pregunta que yo hago, totalmente intencional, porque esto es lo que a mí me gusta y me encanta de la validez y de la evidencia del Espíritu Santo, que la Escritura nunca se contradice, pero los que la tuercen son los que pelean contra el Espíritu Santo y son los que cierran con la llave, quitan la llave del entendimiento para realmente poder rendirse a Cristo y recibir la salvación. Y yo me alegro y ciertamente estoy sentado en esta silla gozándome, porque ahora usted va a ver lo que es una mente carnal y una mente que realmente no puede entenderlo, no puede entenderlo. Mire, ¿cuál fue la obra que Abraham hizo que se le tomó por justicia?
¿Qué fue lo que Abraham le creyó a Dios? Y Abraham fue justificado. Vamos a pensar, aquellos que conocen Biblia. Vamos a pensar, vamos a darle este tiempo para meditar. Abraham hizo varias obras. Pero hubo una, que usted sabe de qué, y lo vamos a decir. Pasa es que intencionalmente necesito que piensen, necesito que analicen. Abraham es el patriarca, de hecho, Abraham es el custodio del Hades. Dice que allí todos los muertos están siendo consolados en el seno de Abraham, porque a él se le dio la promesa y Dios lo honró. Ahora, Abraham no fue chiste, porque ¿qué le creyó a Abraham? Y ahora vamos a ver el obrar de los hombres, el obrar de la carne, el obrar del espíritu. A Abraham lo primero que se le dice es: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a anunciar, la que yo te voy a decir. Eso es lo primero. Abraham sale sin rumbo, sin saber a dónde va, ni qué va a pasar. No fue tan fácil, porque la historia muestra que pasaron otras cosas y que Dios tuvo que empujarlo. Me encanta, y te lo pruebo. Él se llevó a Lot en desobediencia. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Él no encontraba cómo salir. De hecho, salió hasta con Taré, hasta un punto, que era el padre, para que lo sepa. Usted lo puede buscar en las escrituras. Usted tendría que validarlo en las escrituras. Ser estudiante del Espíritu y de su palabra. Y usted se va a dar cuenta lo que le estoy diciendo, que es así. Dios tuvo que hacer, quitar y separar para que se cumpliera. Pero me gusta porque esa es la bondad de Dios. ¿Ves? Abraham lo que hizo fue que con la asistencia del Espíritu Santo de Dios pudo ir obedeciendo poco a poco. Pero mira lo que pasa. Vamos a llegar al punto crucial de lo que les estoy tratando de enseñar al pueblo de Dios, para que ya no sea más manipulado por estos charlatanes, que realmente, y también usted conozca quién es un charlatán de Dios que no tiene el Espíritu Santo. Por cuanto no lo tiene, no puede enseñar verdadera doctrina, porque va a enseñar conforme a la carne, pero no puede enseñar lo del Espíritu, porque eso se le concede solamente a los del Espíritu. ¿Qué pasó con Abraham? Vamos a analizar. Que Dios le dice: yo te voy a dar la promesa de que tú tengas un heredero, el hijo, Isaac. Y te voy a dar la descendencia que, si tú puedes contar las estrellas del cielo, si tú las puedes contar o la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Dios le ha hecho unas promesas, pero le prometió un hijo. Vamos, a donde vamos a llegar. ¿Y qué pasa? Abraham no tenía más hijos, claro, el hijo de Agar, pero el de la promesa, estamos hablando de la promesa. El que nació de su mujer, de su esposa legal, a quien Dios le lanzó la promesa. La Sara era estéril y Dios le dijo: tu mujer va a concebir y va a dar a luz tu heredero. No va a heredar el hijo de la esclava. Él no va a heredar. Va a heredar el hijo de la libre. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que aquí está el choque. Dios le pide y le dice: sacrifícame a tu hijo. Entonces, tú dices eso, un ejemplo, una mente ahora mismito carnal. Vamos a pensar. Esas palabras, traer esas palabras connota una responsabilidad. Y para serte franco, me costó, y le dije a Dios: Dios mío, pero no quiero que, tú sabes que es peligroso y demás, pero Él me dijo: ten paz y tranquilo, porque aquí es que se separa la carne del espíritu. La carne del espíritu. Pero por eso, piense usted, Dios le pide: sacrifícame a tu hijo. O sea, en español, vete allí, lleva a tu hijo y lo vas a matar en ofrenda para mí. En español. Esas son palabras de escándalo. Esas son palabras de escándalo. De escándalo. Porque no entran en la cabeza, no entran. Eso no puede entrar en la cabeza de ningún hombre. ¿Cómo Dios te va a pedir a ti que tú mates a tu hijo? ¿Cómo Dios te va a pedir una cosa como esa? Esos son los pensamientos que va a llegar por la carne. Esos son los pensamientos. Ahora, ¿qué pasa? Que ese fue el método que Dios empleó. Dios empleó, pero no lo iba a concretar. Solamente estaba haciendo una prueba en el corazón de Abraham. Ahora la pregunta es, en este tiempo, pues evidentemente uno como padre, uno pues imagínate, por supuesto, entendemos eso. Pero a donde voy es que Abraham iba a efectuarlo. Sin embargo, ya su espíritu, sin él entenderlo,
le profetizó, o más bien habló por el Espíritu, pero Abraham aún no entendía lo que estaba diciendo. Su hijo Isaac, cuando se da cuenta de que están preparando todo para el sacrificio, le pregunta: padre, yo veo todo, la leña, veo todos los instrumentos que se usan para un sacrificio, pero no veo dónde está el cordero. Abraham le responde: hijo, Dios se proveerá de cordero. O sea, ya él hablaba por el Espíritu. Lo que pasa es que aún no lo comprendía del todo, ¿ves? Pero habló la palabra que lo salvó y lo libertó. Al final de cuentas, Abraham levanta el cuchillo para matar, asesinar, darle muerte a su hijo, pero el ángel le detiene la mano, lo detiene desde los cielos y le dice: mira, no lo hagas. Ya he probado que tú no me vas a negar nada. Esa obra fue una única obra, porque fue realmente el simbolismo de lo que iba realmente a concretarse siglos después, que es nuestro Señor Jesucristo, el unigénito, el que realmente sí Dios entregó a la muerte por todos y cada uno de nosotros. Eso fue un simbolismo, eso fue la muestra de lo que Dios sí iba a completar, porque sí Dios entregó a su Hijo y se entregó a sí mismo en una muerte completa. Ahí sí que no hubo pararle el puñal ni la lanza. Ahí tienes que morir, porque ese es el cumplimiento. La ley demanda que haya derramamiento de sangre, la ley demanda que haya muerte. Punto y se acabó. Cuando se infringe la ley, tiene que haber muerte. Muerte tiene que intervenir para que con el derramamiento de sangre se pueda cumplir la demanda de la ley. Y ahí es donde entra Cristo. Cristo entra en esa gestión precisamente del Padre, el que cumplió lo que a ningún hombre Dios quería que pasara. Ahora, si retomamos el pensamiento, cuando entonces se cita el apóstol Pablo, y lo vamos a leer ahora con la evidencia escritural en Romanos 4, por medio de la escritura, usted se va a dar cuenta que específicamente Abraham no fue justificado por las obras, sino fue justificado por la fe en el Señor. Claro, el punto principal es quién o cómo fue guiado Abraham. Fue guiado, y es lo que vamos a mostrar, por la asistencia del Espíritu Santo de Dios. No existe otra, porque ningún hombre en su naturaleza, en su fuerza, puede lograr hacer lo que Abraham estaba dispuesto a hacer, si no es por una convicción. Y esa convicción plena y total es proveniente del Espíritu Santo de Dios, y no es una obra que yo pueda ejercer, porque si fuese así, en vano sería decir gracias. En vano sería poner la confianza en una obra que hizo Jesús. ¿Entiendes? No sé si se comprende por donde voy tratando de llevar el tema. Porque es que los burladores siguen atribuyéndose un obrar, y ese obrar es el obrar de la carne. Esa es la imitación de las obras del Espíritu Santo. Ya le hemos dicho, eso es pura imitación. Y yo te lo he evidenciado, lo puedes ver en Mateo capítulo 7, los versos finales, que usted va a darse cuenta cuando Jesucristo confronta unas obras de una apariencia de piedad, pero Jesucristo le dice: no te vistas, que no vas. No te vistas, tú no vas a entrar aquí. ¿Por qué? Porque solo los que obedecen a Dios, estos son los hijos de Dios. Y la obediencia no tiene nada que ver con el razonamiento, y mucho menos con el obrar del mundo. Esos son los hipócritas, que Dios les llama hipócritas, que quieren confabularse y aparentar delante de los hombres que tienen piedad, pero por dentro están doblemente muertos, porque no obedecen a Dios. Si Dios les dice: haz de esta otra manera, lo van a razonar, lo van a pensar, porque esto les va a complicar, porque esto va a provocar que ciertas amistades se vayan. No voy a predicar esto porque se van. Ahí es donde tú ves que la obra de la carne es quien tiene control sobre el hombre o la mujer que dice ser, pero la evidencia delante de Dios, cuando Dios envía la prueba verdadera que te va a probar a ti si tu obrar es por el Espíritu o tu obrar es por la carne, esa es la que Dios toma como la obra de la justicia, porque es la que se obedece al Espíritu.
no la que se obedece, porque esas son fáciles. Esa la hacen los hijos de las tinieblas para confabularse, vuelvo y repito, delante de los ojos de los hombres, pero delante de Dios, Dios conoce sus corazones y dice Dios que ya tienen su recompensa. Su recompensa son los aplausos, tú sabes, las palmaditas, y muy bien hecho, muy bien hecho. Pero delante de Dios no van a tener recompensa ninguna, porque de Dios nadie se burla. Leemos Romanos 4, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Escuche, ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda, porque está trabajando a cambio de. ¿Ves? Eso es lo que está hablando la Escritura. Está trabajando a cambio del salario. Vamos a ver, los entendidos tienen que entender. No se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en el que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Y de quién es la obra? ¿De la obra o de la misericordia que Dios tiene? Pues entiendo que la Escritura nos dice que de lo que Dios quiere tener por misericordia. Pero vamos a continuar. Esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No, siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso. Y la pregunta sería, ¿y qué nosotros recibimos ahora como sello? Porque todo esto que está hablando aquí, él está hablando que era un simbolismo. La circuncisión en ese entonces, como dice la Escritura también en otro lugar, que Dios, no hallando a alguien mayor que él, juró por sí mismo. Igual pasa con esto. Dios trajo esto como simbolismo en la carne, aunque la promesa no fue por la carne. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es el sello de nosotros los creyentes? El Espíritu Santo. Ese es el sello. Entonces, ya no es una circuncisión, ya no es una obra que tú puedas hacer para hacerte de la secta, ¿verdad? Ya no es una obra que tú puedas hacer para hacerte del club. Eso lo demanda la secta. Eso lo demanda las organizaciones del mundo. Eso lo demanda los humanistas. Aquí no es así. En la fe, en el cristianismo, no se opera de esa manera. Se opera de una circuncisión que no viene hecha por mano de hombre. Se opera por la circuncisión del corazón, que eso es producto únicamente de Dios y permanece en el corazón del hombre, negándose el hombre a continuar no solo de la manera de vivir, sino también delante de los hombres, no siendo igual que los demás. Tan sencillo como eso. Pero eso es algo que no es producido por un cambio de conducta. Eso es algo que es producido por un cambio de identidad, por un cambio de género. Bueno, no género, sino por un cambio de vida. O sea, porque ha habido una muerte y ha habido un nuevo nacimiento, ¿ves? Eso no es producido no más ni nada menos que por el Espíritu Santo, quien es el único que lo produce. Y dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada, y padre de la circuncisión para que aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Verso 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de aquel sería de que él sería heredero del mundo,
no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he hecho Padre de muchas naciones, delante de aquel a quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser Padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, sin embargo, respecto a la promesa de Dios a Abraham, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí está la evidencia, y más claro que esto no se puede hablar. Y vamos a buscar más evidencia, vamos a irnos a Efesios 2, 8, 11. Y dice: porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando dice eso, fíjese y note, porque tiene que ir al texto y entender lo que la Escritura dice. Y esto habla de que ya Dios preparó un camino. Quiere decirse que Dios en el camino ya sabe las obras que van a ser expuestas por el Espíritu. Voy a volverlo a repetir para que lo comprendan, que se pueda comprender mejor. Dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras. Pero mira qué cosa, dice no por obras, pero mira el verso 9. Para que nadie se gloríe, verso 10, perdóname. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Quién las preparó? ¿Quién las preparó? Dios las preparó. ¿Quién las preparó? Dios las preparó. ¿Los hombres las prepararon? No. Esos son los que ponen tropiezo. Esos son los que ponen tropiezo. Y se pone el lazo a sí mismo, dice la Escritura. Y a sí mismo se pone el lazo. Pero ¿quién preparó las obras? Dios, para que nosotros anduviésemos en ellas. Y eso es del Espíritu Santo. Pero vamos a seguir adelante. Dice Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. 2 Timoteo 1:9, ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Desde la eternidad es el sello que les hablé al principio. Dios conoce los que son suyos. Olvídese de eso. No hay más nada. Mire, dice el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo descansa en eso y nos invita a nosotros a descansar en eso. ¿Y cuál es el descanso? El fundamento que leímos, que Dios conoce los que son suyos. Y los que son suyos, nadie los podrá arrebatar de su mano. Eso dice la Escritura. No importa lo que pase, podrá venir lo que sea, pero nadie va a poder arrancar de las manos del Señor los que son suyos. Así que usted siga creyéndole al Señor en Jesucristo. El énfasis es Jesucristo, porque fuera de Él no hay salvación. No ponga la fe en nada más que no sea la obra completada de Jesucristo. Esa es la obra aceptada y en el cual usted hace bien
si descansa en esa obra hecha que fue concluida. Y vamos a hablar de lo que es el consumado, porque vamos a llegar a Romanos 10, 9 y 10 y 11, donde dice que si confesares y tomares a Jesucristo por Señor. Y ahí lo que está diciendo claramente, y me estoy adelantando un poco, es que tú entiendes que Él es totalmente suficiente. Y en Él está y descansa nuestro corazón. Esos son los únicos que hallarán la puerta, pasarán por ella y hallarán los pastos verdes y frescos para descansar y ser sustentados hasta el tiempo del avenimiento, que es la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Son los que descansan en la confianza de la obra que ya Cristo hizo, consumada, como Él dijo en la cruz, consumado es, después de haber tomado el vinagre, que era lo último, la última palabra que faltaba, que se cumpliera sobre la tierra, que la habían profetizado sobre Él, y Él dijo, Señor, todo está cumplido, porque en Él se cumplió todo, y no hay nada más que se pueda añadir. Mire, Tito 3:5 dice, Él nos salvó, Señor te reprenda aquí, salte para... Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo de Dios. Voy a volverlo a leer. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo de Dios. Esto es escritura, usted lo puede encontrar Efesios 2, 8 al 11, Romanos 3, 28, leímos 2 de Timoteo 1, 9 y Tito 3, 5. Ahora continuamos, mire este caso. Este caso es otro ejemplo. Lo que hoy, y ahí usted comprenderá, la condenación que viene de los hombres, la condenación que viene del espíritu de Satanás. Esto se encuentra en Lucas 22, 61, 62. Y es el caso cuando Pedro, siendo apóstol del Cordero, teniendo una promesa, pero el Señor le dijo que iba a acontecer algo que iba a acontecer en su vida. Y es para que usted vea que lo que estamos hablando es de espíritu, no estamos hablando de carne. Es para que usted entienda y usted aprenda, hijo de Dios, y no se deje guiar ni gobernar por hipocresía de los hombres que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Son hipocresía. Punto y se acabó. Solamente quieren tener una apariencia y ser aceptados, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios porque no enseñan lo que es del Espíritu. Mira la enseñanza simple que te voy a dar, pero muy poderosa. Pedro tuvo una revelación de que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado. Jesús le dijo, cuando le dijo Pedro antes, Señor, yo hasta la vida doy por ti, la daré. Y el Señor le dice, Pedro, yo te digo a ti que tú me vas a haber negado 3 veces antes que el gallo cante. Vamos, te estoy resumiendo. Jesucristo ya lo dijo. Jesucristo ya lo habló. No, Señor, pero Jesucristo ya lo dijo. Jesucristo ya lo habló. No, pero también le dijo, también en un momento dado, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esas son palabras proféticas, palabras del Espíritu, que uno se deleita en la esperanza y en la gloria que solamente viene del Espíritu. Y esas son las cosas que de verdad mi corazón es algo que es un gozo para los espirituales, los que vivimos bajo el Espíritu o que creemos en nuestro Señor y en su obra. Todas estas detalles es una delicia, es un deleite, es algo que yo no te puedo explicar, es un gozo que nadie me lo puede robar porque es la vida, está en sus palabras. Ahí está la vida, pero al punto donde voy, mira, entremos en la razón, vamos a enseñar otra vez lo que es la carne. Y para que conozcan lo que es la justificación y la obediencia
la cual Dios encierra la salvación. Es por obediencia, no es por nada más. Entonces, si lo encerramos en la justificación en obra, cuando Pedro negó al Señor, ya los de la carne hubieran también matado a Jesucristo, a Pedro. No hubiera. Entonces usted habla de perdón. Esto no es meramente un perdón. Usted no está viendo la escritura completa. No es la primera vez que Jesucristo interviene con Pedro porque tiene su mirada en las cosas de la tierra. Jesucristo le dice: Satanás, apártate de mí, me eres tropiezo. Tu manera de pensar, tu manera de entender, no puedes ver que el reino de los cielos no trabaja de esa forma. Jesucristo entonces buscó la forma de ayudar y salvar a Pedro. ¿Cómo lo hizo? Por medio del proceso, por medio de la situación, pero no por medio del razonamiento. Porque entonces dice la Escritura, que es la que vamos a leer ahora, primero, ya una vez que Cristo lo habló, se tiene que cumplir. Punto. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde cabe en la carne, en el razonamiento esto? ¿En dónde puede caber en el razonamiento perfecto, crítico, de un razonamiento en el Evangelio, que este es el Evangelio? No cabe, porque Pedro negó, Pedro falló, Pedro no tuvo la fe, pero no solamente no tuvo la fe, es que Jesucristo también, si lees bien el capítulo, le dijo: Pedro, prepárate, en otras palabras, porque Satanás me ha pedido para zarandearte. Y aquí está la fe, aquí está la fe, aquí está la fe, pero el entendido, como le dije, mira, le voy a volver a leer Daniel, porque es que es maravilloso. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. ¿Sabes qué le está pasando a Pedrito aquí? Aquí está la palabra que Jesucristo le dio la sentencia, pero Jesucristo también le dio la salvación. ¿Qué le dijo? Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Esa es la palabra de la salvación. Esa es la palabra de la salvación. Mas yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Entonces, estas son las cosas que en la mente humana, y es donde Dios los vuelve locos, y me gusta, me encanta, porque Dios dijo que trastornará la sabiduría del mundo. Me encanta. Y pues ustedes se molestan, pues tienen el mismo derecho si quieren, tienen que buscar a Dios, amarlo sobre todas las cosas, despojarse de sí mismo, dejar el orgullo, la soberbia, dejar los afanes, dejar todas las cositas que tienen malas, arrepentirse delante de Dios, volverse el Señor de todo corazón, querer comer a Cristo, querer comer su carne y permitir que el Espíritu Santo los guíe y los enseñe. Y también te vas a poder gozar con el Señor. Pero por eso es que les digo, mire, no sea Caín, deje de ser Caín de una buena vez. También usted puede heredar las promesas que Jesucristo las dio, pero no se pueden acceder por las obras de la carne. Y usted necesita entender que la enseñanza del Espíritu vale más que la vida, porque Él es la vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿De quién es la obra? Pues la obra es de Cristo. La obra, y por eso es que Jesucristo es sumamente, Él es el todo suficiente. Jesucristo es el todo suficiente, porque en Él está todo. Y los misterios que dejó escrito, los dejó para que los entendidos puedan resplandecer. ¿Qué es resplandecer? Ser iluminados ante, como les he dicho en español, los que se dicen ser, pero no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y tú lo vas a saber porque la doctrina, lo que enseñan, no va consono con la enseñanza del Espíritu. El Espíritu nos lleva a depender plena
completamente en la obra de Cristo. Eso es una obra del Espíritu. Sin embargo, la carne, los que enseñan que son enemigos de la cruz de Cristo, te enseñan a que dependas de tus logros, de tus esfuerzos, de tus éxitos, de todo lo que conlleva prosperidad y todo eso. Pero no está la prosperidad del Espíritu. Como les he dicho antes, lean Efesios 4, versos de primeros de 10, 11, 12, 14, 13, 14, 15 y 16. Y allí está la visión. La prosperidad del creyente. La prosperidad del creyente está en que Cristo sea aumentado en nuestras vidas. Esa es la prosperidad. Porque el que alcanza esa prosperidad y ese es su tesoro, está alineado a la visión del Espíritu. Fuera de eso, amigos, por eso es que yo no, mi intercesión, mi oración y mi predicación es contrario siempre para, por medio del Espíritu, poner en evidencia los que dicen hablar, pero son enemigos de Cristo, son enemigos de la cruz, son enemigos del padecimiento, son enemigos del negarse a la carne, son enemigos de todo lo que se llama Cristo. Son los primeros que buscan unas obras hipócritas de amor y de amor y de amor, pero no buscan salvar a nadie, no se salvan ellos y no se salva a nadie. Ellos son los que dice la Escritura que tomaron las llaves, tienen autoridad, se les confirió, se les delegó una confianza, Dios les delegó una confianza, pero han quitado la llave del conocimiento, la han quitado. ¿Por qué? Porque ya leímos anteriormente, se han ido tras el lucro, se han ido tras lo que es carnal, no del Espíritu. Punto y se acabó. Lucas 22, 61, 62 dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor como lo había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y claro está, pues ya usted sabe, el Señor después de resucitar, viene y le dice a María Magdalena, que fue la primera a quien Jesucristo cuenta Marco, que fue a la primera que a Jesucristo se le apareció resucitado, y le dice el ángel, le dice a ella, pero el varón le dice, ve y cuéntale, el varón le dice a las muchachas, perdóname, estaba mezclando dos cosas, discúlpame, le dice, cuando van a la tumba, que entre ellas estaba ella, y estaba también la mamá de Jacobo, entran y está el varón allí vestido de blanco, y le dicen que Jesucristo resucitó, y los manda a los muchachos, y le dice que le digan a los muchachos, a los apóstoles, y le digan a Pedro. Eso lo narra Marcos. Sí, también es narrado que a María Magdalena fue la primera, también lo narra él, que fue la primera que Jesucristo se le apareció. Pero el punto es, y díganle a Pedro, y ese díganle a Pedro es que no te he desechado, no te he olvidado, Jesucristo se le aparece, y entonces brega, trata con él, y le encomienda, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, mis ovejas, perdóname. Una vez a las ovejas, al cordero, y 2 veces a las ovejas. Y eso solamente da por entender que la obra siempre es de Jesús, siempre es de Jesucristo. Los hombres descalifican, pero lo que el hombre desecha, Jesucristo lo toma, para avergonzar, como bien dije ahorita, los que supuestamente son entendidos, pero no operan más que bajo el espíritu de Satanás, no por el espíritu de Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Note Filipenses 2:13, a ver qué pueden contradecir de la Escritura. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Ok, o es obra de tuya o es obra del Espíritu. Es obra del Espíritu. Es obra del Espíritu. Parece que tú estás siendo guiado, o sea, que tú crees que no, es obra del Espíritu Santo. Mire cómo lo determina Ezequiel 36, 26 al 28. Y lo dice de esta manera, y esto fue en forma de promesa. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.
y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y leí de Reina Valera del 60, leo de la Biblia de las Américas, y dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y seré mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y eso es una promesa de Dios y Dios no puede mentir. Por lo tanto, como Dios no puede mentir, la obra es de Él. Completamente la obra le pertenece a Él. Y es por tanto que podemos decir, entonces, lo que dice Romanos 10, 9 y 11. Del 9 al 11 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, que es como les explicaba. Si tú confiesas a Jesucristo, ahí es, de esa forma es que se recibe salvación. Si tú confiesas a Jesús por Señor, significa que Él es Dios. Significa que Él es el suficiente. En Él vas a descansar y solamente en lo que Él hizo. Solamente lo que Él hizo. Mira, antes de concluir, mira esto. Te voy a dar un punto más, que es la cena del Señor. La cena del Señor que está, eso lo habla el apóstol Pablo. Ponte y piensa, te voy a dar otra más. Dice, cuando está describiendo la cena del Señor, ¿qué dice? Que cuando comes el pan y comes la cena, ¿qué es lo que anuncias de Él? ¿Qué anuncias cuando tú comes la cena del Señor? La carne y el cuerpo. ¿Qué es lo que dice la palabra que tú estás declarando, anunciando cada vez que tú tomas la cena del Señor? Dice la Biblia que cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, anunciamos su muerte, y se queda ahí. Entonces, yo no sé si se han preguntado, pero ¿por qué? No sé. No sé si se han preguntado o se han cuestionado por qué muerte. ¿Por qué muerte? ¿Por qué muerte? Cada vez que comemos la cena del Señor. Mire, se pronuncia y se proclama la muerte porque seguido de la muerte hay una promesa. Seguido de la muerte, primero la muerte es el consumado. La muerte de Cristo es el hecho, el consumado. El hecho está, el todo completo. Por eso es que se anuncia la importancia en ese contexto de su carne y su cuerpo, porque es el pacto, el nuevo pacto, la nueva alianza, el nuevo trato que tiene Dios con su gente. Y el que come la carne y bebe la sangre de Cristo se hace uno con Él. Y es por tanto que dice, anuncias la muerte, y es que declaras, confiesas, crees y entiendes que esa muerte es suficiente. Por eso dice, la muerte anuncia hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, pues ya vas a ser resucitado, vamos a ser levantados con Él. ¿Ves? El que no participó de muerte, pues no participó de muerte, va a ser levantado con Él. Pero es por eso que toda esta obra continúa siendo la obra del Espíritu Santo. Por eso anuncian la muerte y hay mucha más profundidad. Porque dice que los que hemos sido bautizados en Él, hemos sido sepultados. Participamos directamente de la muerte con Cristo. Dice que nos hacemos uno en su muerte. El que ha participado del bautismo. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con aquellos que tratan estos temas de manera muy livianamente. Yo estoy contrario. Porque se toman esto como un mero simbolismo y esto es mucho más profundo que un simbolismo. Estos son hechos, testimonios, evidencia que usted da delante de los hombres, delante de los ángeles y delante de Dios, que usted ha aceptado el Evangelio. Y para términos legales, espirituales, usted está, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo hablando, que cuando nos hemos bautizado, nos hacemos uno con la muerte de Cristo. Hemos sido sepultados, muertos con Cristo, para aspirar, o para más bien vivir bajo lo nuevo creado, bajo la nueva creación.
Ahí vivimos entonces bajo el poder de la resurrección, que ahí vivimos en la vida que Dios tiene, estando aquí. Así que estas son cosas, como le digo, que no se pueden comprender. Esto se recibe por fe y se recibe por obra del Espíritu Santo. Esto no es palabrería. Esto son cosas que es la evidencia y la doctrina, lo que llama a Cristo las sanas palabras, o el apóstol Pablo, los apóstoles le llaman, estas son las sanas palabras de las enseñanzas que Cristo nos trajo. Nunca el Espíritu está en competencia directa con la carne. El Espíritu es el Espíritu y no se rebaja eso. El Espíritu pelea, intercede por nosotros. El Espíritu pelea e intercede. Pero el hombre de Dios es el que tiene que rendirse. El hombre de Dios es el que tiene que permitir que el Espíritu sea el que gobierne. Y para eso es por fe. No es por medio de obras carnales. ¿Ves? Así que, amigo, cuando Romanos 10, 9 al 11 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Así es como único ser salvo. Creyendo en tu corazón que Jesucristo es Dios. Creyendo en tu corazón que Él es suficiente, que Él es el todo. En Él está todo. Entonces, entonces participas de la salvación. Y crees que murió. Tienes que entender que Él murió como un hombre. Murió. Pero Dios lo levantó de los muertos. Dios lo resucitó. La muerte no se enseñoreó. Mire, y hay una palabra que se encuentra, y esta no le iba a dar y la voy a buscar. Está en Hechos 2:24. No lo iba a dar, pero me lo trae a colación ahora, y esto es bien poderoso. La voy a buscar un momentito. Yo sé que está en Hechos 2:24 y usted puede buscarla en su casa. Búsquela de la Biblia de las Américas y mire esta palabra. Yo no sé, pero a mí me voló. Esto es para los hijos de Dios. Mire esto. Mire Hechos 2:24. Ya estoy terminando. Mire esto. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía. Pero cuando usted busca las palabras literales del griego, y ahí mismo, como les he dicho a ustedes, háganse de la Biblia de las Américas, una Biblia de estudio, bajen Bible Getaway Plus, bajen Bible Getaway, que esto es para los hijos de Dios, punto. Cuando usted busca ahí, la traducción le va a decir algo que esto es muy poderoso. Mire esto. A quien Dios resucitó, poniendo fin a los dolores de parto. Y yo no sé si usted se puede gozar conmigo, pero es que voy a decirlo lentamente otra vez. Vamos otra vez. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía, poniendo fin a los dolores de parto, de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Pero utiliza literalmente dolores de parto. Y los entendidos entenderán, porque Dios habló estas palabras desde el principio. Allá usted puede ir a Génesis 3 y usted va a entender que Jesucristo es suficiente, que Jesucristo redimió todo, hombre y mujer. Todo lo que pasó en ese Edén, a Jesucristo no se le escapó nada. Jesucristo lo redimió con su sangre, con su muerte, con su ejemplo, con lo que Él hizo. Él lo redimió, y la muerte a lo cual los hombres fuimos sujetos por el pecado de Adán y de Eva, esa muerte, de ella nos libró el Señor. Que es por tanto que nosotros anunciamos claramente que estamos muertos juntamente con Cristo, pero si muertos, también viviremos con Él por la eternidad. Y el llamado es simple, amigo mío: pon vuestra fe en Cristo Jesús. Permite que el Espíritu Santo de Dios sea el que tome dominio y control de tu vida de hoy en adelante. Permite que el Espíritu Santo sea el que guíe tus pasos de hoy en adelante. Así que si este mensaje es para ti y tú quieres hoy tomar una decisión en la cual tú inclines tu corazón a la obra completa y perfecta de Jesucristo, te invitamos en esta hora. Vamos a orar en esta hora.
si tú quieres humillar tu corazón, si tú has menguado la fe, si tu fe ha estado inclinada a otras cosas, si tu fe ha estado inclinada o dependiendo de lo que tú puedes hacer, si tu fe quizás cayó porque de alguna forma fallaste o no, yo no sé lo que realmente pueda estar estorbando a que tú puedas creer en la obra de Cristo, pero sí te puedo decir que hoy este momento es momento de restauración, es momento de reconciliación y es el momento oportuno para que tú puedas entregar tu corazón plenamente al único que te ama, al único que te acepta, al único que quiere restaurar tu vida, al único que quiere conducirte al nuevo nacimiento que se obtiene primero muriendo, reconociendo a Jesucristo sobre los hombres, poniéndolo en un lugar de alta estima, de preferencia, y entonces sí verás la gloria de Dios. Así que si usted quiere hacer esta oración, usted puede bien decirle: Señor Jesús, en este momento, mi Dios eterno, yo vengo ante ti, Señor mi Dios, con todos los que están en esta hora y están dispuestos a rendir su corazón. Y usted puede decirle: Señor Jesús, perdóname. En este momento yo reconozco que dejé de creer, que puse mi confianza en otras cosas, Señor. Que dejé de creer en ti, Señor, plenamente. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú me perdones. Que tú tomes, Señor, mi corazón y me hagas nueva criatura como has prometido, Señor. De hoy en adelante yo te acepto, Jesucristo, como mi Salvador, como mi único Salvador, como mi exclusivo Salvador, como el que intercede por mí, como el que vela por mí. Yo te reconozco hoy, Señor Jesús, delante de los hombres, delante de los ángeles. Yo te confieso como mi Dios, como mi único Dios, como mi verdadero Salvador, y yo renuncio a todo lo que yo he creído anterior a este día. Y te pido, Señor, ven a mi corazón, mora conmigo, porque quiero, Señor, yo te entrego mi corazón y quiero que cenemos juntos. Así, Señor, yo te entrego mi vida y desde hoy en adelante quiero vivir para ti. Única y exclusivamente quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo me cubro con tu sangre. Creo que por haber derramado tu sangre, por tu muerte en la cruz del Calvario, yo encuentro allí la salvación y el perdón de mi maldad. Y allí está la salvación que en esta hora yo necesito. Yo creo en que moriste en la cruz del Calvario, pero también acepto y creo que Dios, que el Padre, que fuiste resucitado al tercer día con poder y estás sentado ahora a la diestra del Padre. Yo creo en que volverás por nosotros. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo te acepto y creo en tu obra completa. En el nombre de Jesús me declaro salvo. En el nombre de Jesús me declaro que soy hecho hija de Dios, hecho hijo de Dios. En el nombre de Jesús te pertenezco a ti, de hoy y para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Padre, sabemos que a todo aquel que ha hecho esta oración, usted no tarda en enviarle la promesa de ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Padre, te pedimos, Señor, bendice a todo aquel que se humille delante de ti, pueda reconocerte, Señor, delante de los hombres, delante de los ángeles. Bendícele y prospérale en manera, Señor, abundante. Padre amado, destruye, como bien has dicho, que todas las actas de acusación, todo lo legal, todo de donde Satanás tenía poder para agarrarse, hoy queda nulo. Queda inoperante. Las actas de las maldiciones, de donde Satanás tenía legalidad, es llevado clavado a la cruz del Calvario. Es por tanto que declaramos que tú, Satanás, has sido despojado de la vida de mi hermano, de mi hermana en esta hora. Has sido destituido y queda ordenado a que te apartes de la vida de los que han confesado hoy a Jesucristo por Señor. Por tanto, has perdido todo derecho legal sobre la vida de mis hermanos, por cuanto han reconocido que Jesucristo es el Señor, es Dios, y será el Dios de su vida. Tú perdiste todo derecho legal, queda destituido tu maldad, tu maldición, tu confusión, tu error, y toda obra de maldad sea nula, cancelada en esta hora.
Por tanto, te echamos fuera de la vida de mis hermanos y declaramos abundante gracia y bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, te declaro bendito, te declaro bendita de Jehová, para que anuncies las virtudes de aquel que hoy te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, amado y amada, Dios te bendiga y Dios te guarde. Si no tienes una Biblia, descarga inmediatamente una Biblia. Te aconsejo Biblia Getaway, Bible Getaway, la puedes descargar o puedes tenerla online. Te lo aconsejo porque tiene las varias opciones de la Biblia y puedes entre ellas elegir la Biblia de las Américas, que es la más cercana, y Reina Valera del 60 son las más acertadas en las escrituras originales, para que puedas comenzar a disfrutar en los tiempos que el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a conocerlo. Y eso no proviene de los hombres, eso proviene del Espíritu. Así que nada, mi amado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya será hasta la próxima en este tiempo que el Señor nos ha regalado, siendo enseñados por su Espíritu, por sus palabras, instruidos por su palabra. Amén. Y por si acaso, que no lo voy a olvidar, leímos Daniel 12:13, segunda de Timoteo 2:19, Juan, leímos 6:44, leímos 6:65, Jeremías 31:3, Oseas 11:4, leímos Romanos 4, Efesios 2:8 al 11, Romanos 3:28, segunda de Timoteo, leímos 1:9, Tito 3:5, Lucas 22, versos 61 al 62, Filipenses 2:13, Ezequiel 36, 26 al 28, Romanos 10, 9 al 11, y usted puede buscar Mateo capítulo 7, que lo utilizamos, y puede buscar entonces dónde está cuando Jesucristo habló a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. También está, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Es vital que busques esas escrituras. Puede buscar también el Génesis capítulo 2, donde Dios da la instrucción, y puede buscarlo también ahí donde hablamos de Abraham. Hay cosas que las resumimos y no las hablamos directamente leyendo y citando específicamente, completamente la Biblia, pero usted lo puede buscar, porque todo es evidencia bíblica. Ahora, si Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos prontamente, si así Dios lo permite,